El doctor Poveda es del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, que va a hablar de chamanismo, es experto y ha publicado trabajos monográficos sobre chamanismo. Muy bien, pues el chamanismo lo que tiene de particular es que es un arte natural de curar, que es preliterario. Entonces, lo que se quiere decir con ello es que el chamanismo es un interesantísimo fenómeno poco conocido, cuyo origen se remonta a la prehistoria de la humanidad. Esto quiere decir que es una práctica de curar prehipocrática, que la humanidad pasó desde que se inventó el fuego. Para mí el hecho diferencial entre los animales y los seres humanos es manejar o no el fuego. Sea de animales que hacen cosas muy interesantes, con palitos, no palitos o lo que sea. Pero cuando aparece la humanidad, para mí, el antropólogo, pues lógicamente reconducirá lo que tenga que reconducir, es el momento del fuego. No, ningún animal maneja el fuego. El fuego se puede considerar que empieza a usarse pues hace un año de miles de años, 365.000 años, por cazadores-recolectores que obviamente padecían enfermedades y sufrían muchos accidentes y pocos llegaban a viejos. Entonces, ¿quién les atendía? ¿Cómo se aprendía? ¿Cómo se enseñaba? Esa respuesta es lo que constituye el chamanismo. Entonces, este mapa es para indicar que en esos orígenes de la humanidad arcaicos, animistas, mágicos, donde a los dioses se les daba una serie de poderes, donde había un orden mítico, prácticamente hasta Homero, hasta los griegos, Troya, estamos todavía en esta época. Con los griegos hemos empezado, pues, y antes con los chinos, también con los caldeos en el año 10.000, un cambio muy grande. Pero en todos estos 365.000 años alguien tenía que curar. Y no había libros, porque era preliterario, y no había facultades. Y entonces, ¿cómo se formaban esta gente para luego poder ser vistos desde donde estamos ahora? Una visión científica racional que se inicia con los griegos, pluralista, integral y, si se quiere, holónica. Pues ¿en qué momento se formaba uno en esto? Pues uno se formaba siendo antes un enfermo. O sea, una manera de aprender a ser médico era haber pasado una enfermedad y haberla superado. Y entonces uno se convertía en especialista en eso. Otro era tener a alguien en la familia al que había visto cómo él curaba. Y entonces desde ahí partía. Lo que es interesante revelar es que de los 5 sentidos que tenemos, en el chamanismo el tacto, el gusto, el olfato y en todo caso la vista son prioritarios, mientras que en la medicina occidental no se puede entender sin el libro, sin lo verbal escrito. Entonces, esta referencia a los libros es clave para entender el chamanismo. Entonces, al chamán o a la chamana se decía que tenía poderes para curar a los enfermos y comunicarse con el más allá. ¿Qué es eso de comunicarse con el más allá? Pues saber en los límites, en las fronteras, dónde están las cosas. El más allá, pues es cada investigador está investigando el más allá en su profesión. Entonces, los chamanes tenían que ver mucho con el nacimiento, la muerte, los ciclos de la vida. Actúa en áreas de la realidad que en ocasiones comparte con médicos y místicos, y en términos generales su tarea consiste en restaurar salud, limpiar, purificar, reparar aspectos físicos, mejorar las relaciones del individuo con el grupo. O sea, se sabe, precisamente, y esto es un sentido común, que en la medida en que una persona se beneficia de la actividad de un grupo, los efectos no es que se sumen, sino que se multiplican. Y esa es la diferencia entre tener equipo o tener figuras de un equipo. Si se tienen figuras y se tiene equipo, se gana a quien tiene figuras y no muestra equipo. Entonces, el segundo punto es, o el tercero ya es, dar sentido a lo que ocurre explicándolo. Entonces, los chamanes eran en su momento filósofos de la realidad que interpretaban lo que ahí estaba pasando. Bien, pues resumiendo, en qué tipos de patologías el chamanismo podría ayudar más, hay 2 categorías extremas. Unas son las vinculadas a creencias culturales, aquellas en las cuales la presión del grupo es muy relevante y a causa de esa presión del grupo el individuo sufre o se encuentra en una posición indeseable.
y los problemas osteoarticulares, los que menos, los problemas agudos e infecciosos. Por tanto, por ejemplo, hablando ya de cosas concretas, en Sáhara Occidental, hasta 1975, había seguridad social, hasta la Marcha Verde, y había pues compañeros nuestros trabajando como médicos allí. Entonces, esos compañeros nuestros de la Seguridad Social Española se entendían perfectamente con los chamanes locales, de tal manera que el chamán local tenía muy claro que si esto va de infeccioso, pues lo mejor van a ser unos antibióticos corriendo y que vaya al médico de la Seguridad Social. Y a su vez, los médicos de la Seguridad Social tenían muy claro que si lo que había era un problema más psicológico, más de sufrimiento, basado pues, en la angustia de una base pues, más cultural, quien lo iba a resolver era precisamente y directamente el chamán como persona de referencia. Entonces, una cuestión interesante es que en pueblos españoles todavía se conservan las figuras de los hueseros. Los hueseros son muy importantes como, digamos, los traumatólogos primitivos, chamánicos, han sido siempre muy importantes porque el chamanismo en esos 365.000 años se desarrollaba entre cazadores y los cazadores peleaban con animales más grandes que ellos, se caían, se rompían articulaciones y precisamente necesitaban ese tipo de asistencia. Y ese tipo de asistencia tenía que ser además rápida y de bajo costo y era fundamental para la supervivencia. Lo que es interesante de los chamanes hueseros es que no han planteado un conflicto ideológico a la religión dominante, porque o funcionan o no funcionan. Entonces han tenido más pervivencia que otros tipos de chamanes. En el caso, por aludir a otra área del mundo, en Bali se conservan tipos de chamanismo muy diferenciados. Y esto es debido a que en Bali, igual que en China, ha habido una continuidad. En Bali se produjo una continuidad porque en 1492, cuando los árabes que estaban siendo expulsados de España llegan a Indonesia, hablan con el Marajá de Indonesia, que era hindú, y le ceden la isla de Bali. Entonces la isla de Bali continúa la cultura ancestral de la India de 2000, 3000 años antes, prácticamente hasta la actualidad. Y en esa cultura hay chamanes que se dedican efectivamente a atender el parto, a atender a los niños, a atender momentos de las crisis de la adolescencia, a atender traumatismos. Entonces es un chamanismo más complejo. Revisando esto de nuevo para cerrar, pues fijaros, en el origen lo que hay son clanes que tienden a supervivir y que se dedican pues a forrajear, a recolectar bayas y a cazar. Después hay un periodo en que se va centrando la actividad horticultural, después ya la actividad agraria prácticamente hace 10.000 años en los grandes ríos. Los ríos producían un tremendo desmadre y mataban a la gente, pero cuando se hace el primer calendario y uno anticipa el desmadre del río, aprovecha el desmadre del río para empezar la agricultura. Y así ocurre en China con el río Amarillo, así ocurre en la India con el Ganges y el Indo, así ocurre en el Nilo y así ocurre también pues, en el Tigris y en el Éufrates. En el momento en que se pasa de agricultura y de caza a agricultura pura en gran extensión anual, se produce el paso a las grandes naciones, a los estados corporativos y a la era industrial. A medida que la era industrial aparece, los tratamientos chamánicos van quedando relegados a lugares alejados de los aeropuertos. Entonces, más alejado esté un lugar de un aeropuerto, más fácil es que haya chamanismo. Pues en Canadá, pues en zonas de Indonesia, en zonas particulares de México, pues se practica más esa actividad. Y entonces tiene la ventaja la medicina occidental sobre el chamanismo en que uno puede estudiar 1000 enfermedades en un libro. Sin embargo, el chamanismo se daba más por esta chamán sabe por qué ha pasado esta enfermedad. Y como ha pasado la enfermedad, sabe tener dos cosas. Empatía, ver el mundo a través de los ojos del paciente y ser a la vez, propiamente hablando, socialmente responsable. Estos dos ingredientes, la empatía por haber sufrido esa enfermedad y el ser socialmente responsables, son clave en el chamanismo, porque en el chamanismo no es que no hubiera libros, es que encima no había dinero. ¿Y cómo se pagaba al chamán? Pues se le pagaba pues, con mantas, o con ropa, o con tabaco, o con animales de comer, o lo que fuera. Bien, en Estados Unidos se estima que el 30% de los pacientes que acuden al médico
simultáneamente lo están complementando con un tratamiento de los que llamaríamos complementarios y tomando materiales desde esa otra perspectiva. Lo que quería mostrar básicamente era cómo es la relación de los sistemas nacionales de salud con el chamanismo. Porque la idea era decir, bueno, ¿qué tiene que ver el chamanismo de hace tropecientos miles de años con el siglo XXI? Pues la idea es plantearos algunas situaciones. Por ejemplo, México es uno de los países del mundo con más riqueza chamánica. Pero en México, sobre todo, se han hecho extraordinarios estudios antropológicos, extraordinarios estudios históricos, extraordinarios estudios sobre los textiles, sobre la dieta, sobre aspectos culturales. Pero, digamos, eso afecta a que se estudie chamanismo en historia de la medicina y en antropología. Mientras que en Canadá, que fue un lugar de refugio de muchísimos indios, incluso de todo Estados Unidos, que se iban para allí, la masa crítica de población indígena, que son, por ejemplo, enfermeras indígenas, Sioux, Chippewa, Ojibwe, cuando ya superan los 1000, ha sido capaz de influir el Sistema Nacional de Salud, de tal manera que en Canadá es parte del tratamiento contra el alcoholismo, o en la desintoxicación de sustancias, o en el abordaje del estrés, la práctica del temazcal, de la que hablaremos luego, que sin embargo en México puede ser algo de moda o no de moda, pero algo marginal. Y sin embargo en Canadá, como la masa crítica de universitarias y universitarios indígenas es lo suficientemente alta y su poder adquisitivo, se han podido, digamos, fundir ambos sistemas y beneficiarse. El caso del Sáhara Occidental ya lo habíamos mencionado. En ese lugar había una conexión personal entre chamanes y médicos de la seguridad social que resultaba en mutuo beneficio y en bajos costos. En Indonesia, que es un país con 20.000 islas súper separadísimas unas de otras, pues entonces lo que ha hecho la seguridad social indonesia ha sido tomar medidas muy concretas. Pagar $40 al mes a un chamán huesero que vive alrededor de una zona en la cual hay un hospital. Y han comprobado que disminuían tremendamente la presión de urgencias del hospital por traumatismos con una inversión mínima y casi ridícula de $40 al mes y montarle unas cabañas al chamán huesero para que haga sus masajes, para que con sus dedos sea capaz de ver dónde una articulación está mal o está bien. Y directamente y sin escayolas ser capaz en cuestión de horas pues poner los huesos en su sitio. Y eso evita, pues a lo mejor, el dejar disfuncional a una persona durante un periodo de un mes o una escayola. Los rayos X que nosotros tenemos ahora, otros sistemas de resonancia o lo que fuera, son sustituidos ahí por una extraordinaria sensibilidad en los dedos, donde prácticamente pues, pueden leer dónde está la deformación o el desplazamiento del hueso. Son los Dukun Patag, los chamanes hueseros. En Camboya el sistema está estratificado. Es un país de 12 millones de personas donde lo primero que uno consulta es la chamana del barrio. Es un país muy pobre y si era pobre les quemaron todos los libros hace unos años porque hubo una revolución maoísta pues muy intensa. Entonces, la chamana es la primera que atiende. A veces es la abuela de la familia, pues introduciendo pues, unos remedios pues, de herboristería o de consejos. Si eso falla, está el sistema de los monjes, con una medicina budista barata y relativamente interesante. Si los monjes fracasan, ya se pasa al médico del barrio. Y si el médico del barrio fracasa, se plantea una hospitalaria. Pero si el tema va de cáncer, la gente con capacidad económica baja se va corriendo a Vietnam. Y si la gente tiene una capacidad económica alta, pues se va a Tailandia. Y este es el caso particular de Camboya. En Vietnam y en China pasa algo radicalmente distinto. Son dos países felicitados por la OMS y a la cabeza de la integración de los sistemas tradicionales con los sistemas, digamos, modernos occidentales. En ese sentido, para China es un ahorro bestial el que aproximadamente 1.000 millones de su población utilicen herbolaria y tratamientos de los que nos está hablando el doctor Carballo. El ahorro económico para China ahí es absolutamente tremendo. Y otro tanto ocurre en Vietnam. Y lo que ocurre allí es que la Facultad de Medicina occidental, que sería para nosotros la tradicional, está al lado
de la facultad en la que se está enseñando pues acupuntura, shiatsu, medicina china compleja, y se pueden obtener o los dos títulos a la vez o titularse en uno de los dos y ser rápidamente absorbido, tanto en medicina como en Vietnam, en el sistema tradicional de salud. Siguiente. Sí. Bien, me centraría en la respuesta en una posición concreta de Canadá y en un sistema que es utilizado también en América y en otras partes del mundo. Cada procedimiento chamánico, obviamente, va a responder a 4 cosas. Primero, las condiciones objetivas del cuerpo. Segundo, las condiciones subjetivas de la persona. Tercero, el entorno cultural como un entorno colectivo subjetivo y las condiciones físicas del entorno y económicas. Esos 4 campos. Entonces, en el caso concreto de Canadá, se utilizaría el temazcal o cabaña de sudar. El temazcal es un procedimiento en el cual se introducen en una tienda de estas características piedras que se han estado poniendo a altísima temperatura, prácticamente al rojo, en el centro de esa estructura. Si seguimos adelante. La estructura está hecha preferentemente con ramas de sauce rojo fresco. Lo curioso que hemos descubierto recientemente es que el sauce rojo fresco tiene unas enormes cantidades de ácido acetilsalicílico. Ese ácido acetilsalicílico va a tener unos efectos muy beneficiosos para que ese momento de calorazo intenso, que además se concentra en la parte de arriba de la cúpula y que va a obligar a las personas a ir bajando la cabeza, se dé en unas condiciones en las cuales hay analgesia y hay antiagregamiento. Entonces, someter al corazón a una condición de calor sin más puede ser peligroso, pero en estas condiciones no son las condiciones de una sauna o de un baño turco, sino que en este trabajo hay normalmente un chamán o una chamana. ¿Y dónde está el énfasis que no hay en la sauna o en el baño turco? Pasamos a la siguiente. Pues son en que la limpieza corporal es un análogo de la limpieza relacional. Y en el chamanismo, el problema de la hipertensión está vinculado al manejo de la propia agresividad. Del mismo modo que es el manejo, en buena parte, del binomio cáncer-depresión lo que va a hacer que el cáncer se cure antes o menos. Cáncer más depresión son mucho peores las condiciones de recuperación. Rabia más hipertensión o agresividad hace unas condiciones mucho peores. Entonces, lo que busca en este sistema de pensamiento chamánico es que lo que supone limpiar corporalmente con el sudor, se busca que analógicamente se limpien las relaciones. Y el chamán o la chamana invita a todas las personas a expresarse dentro de la cabaña del sudar y hablar en nombre de todas sus relaciones, con la idea de que mejorar las relaciones interpersonales es en sí mismo cardiosaludable. Tener malas relaciones interpersonales pues va a fomentar la hipertensión y un estado de defensa y un estado agresivo. Por tanto, todo lo que contribuya a fomentar esas relaciones va a hacer que la cuestión vaya para adelante. De hábitos dietéticos, pues serán los que allí mismo son más prácticos. En ese sentido, el pescado fresco, la fruta fresca, las legumbres, las verduras locales, las setas, los champiñones, los nueces y las almendras son alimentos cardiosaludables. El no usar materias grasas que son sólidas a temperatura ambiente, porque antiguamente además se utilizaban esas grasas para iluminar. El evitar la sal y los productos azucarados. Bueno, la que se montó en zonas de territorio esquimal cuando llegó el azúcar blanca, que se ponían como locos de azúcar
y donde hubo una crisis dental entre comunidades enteras esquimales, pues se ponían hasta arriba. En su vida los esquimales habían probado el azúcar y la llegada del azúcar fue de una letalidad odontológica casi superior a la del alcohol, entre otras tribus americanas, ¿no? Entonces, la evitación de sal y productos azucarados y, naturalmente, si uno quiere estar o menos ansioso o menos rabioso, masticar despacio. Eso mismo pues, fue popularizado por Gandhi cuando dijo que seamos capaces de beber nuestra comida y masticar nuestra bebida. Si una persona es capaz de hacerse las cosas con tranquilidad, su estado cardiovascular se incrementa. Y por tanto, y en resumen, desde el chamanismo se pretende fomentar 3 cosas que cualquier buen médico, como vosotros lo seréis, tiene, que son empatía, ser capaces de ver el mundo a través de los ojos del paciente, responsabilidad social y una red social operativa en la cual trabajar correctamente y en complementariedad con otras personas que atiendan las necesidades sanitarias de nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctor Fontán, por favor.